Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foro de la Historia. Hoy vamos a tratar de uno de los sucesos más importantes que se dieron en eso que se llamó las Cruzadas, que es la toma de Acre, ¿vale? La toma de que luego se le llamó San Juan de Acre, que sucedió un 12 de julio de 1191 y que tuvo una notable importancia histórica, como ahora comentaremos. Hablaremos también de ese contexto de las cruzadas. Vamos a particularizar evidentemente en la tercera cruzada, ¿no? Que es en la que se llevó a cabo la toma de este puerto tan importante, ¿no? Del Mediterráneo Oriental. La llamada también que se le llamó la de los reyes, por las personas o por los que participaron en ellas. Hablaremos un poco de qué sucedió después de esa toma de Acre, ¿no? Cómo prosiguió esa tercera cruzada. Sobre la posibilidad o no de tomar o de recuperar Jerusalén, que se había perdido unos años antes, ese enfrentamiento, ¿no? entre Ricardo y Saladino. Y finalmente hablaremos un poco de Ricardo Corazón de León, Ricardo I de Inglaterra, el rey, que fue el gran protagonista junto con Saladino, el gran protagonista cristiano de la cruzada, y que tuvo un viaje de ida movido, pero un viaje de vuelta todavía más curioso, que también contaremos, ¿no? A modo casi de curiosidades, ¿no? Pues vamos a un poco hablar por qué elegimos la toma de Acre como un hecho importante, ¿no? Lo primero se trata de la última gran victoria cristiana en Tierra Santa, es decir, en eso que habíamos comentado, ¿no? En las llamadas cruzadas, que hubo 8, fue dentro de la tercera, y fue, fíjate, en la tercera la última gran victoria. Luego hubo alguna victoria, pero diplomática, no victoria con las armas. La tercera cruzada es probablemente la más legendaria, la más notoria, la más cinematográfica también, ¿no? Que el cine nos la ha acercado con estos personajes como Ricardo I. Y hasta cierto punto se puede considerar exitosa, pero no cumplió su objetivo, ¿no? Que ahora hablaremos tranquilamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que cumplió con la enorme importancia de conseguir para los cruzados, para los cristianos que llegaban a Tierra Santa, el gran puerto de Acre. Era probablemente el más... se transformó en un centro logístico, era el más importante de ese Mediterráneo Oriental, y permitía, o pensabas que podía permitir la llegada, ¿no? De nuevos cruzados, como así sucedió, para futuras operaciones militares, ¿no? Y consolidar, ¿no? La presencia cristiana, y la consolidó de hecho un siglo más, porque, como ya hemos comentado, la toma fue un 12 de julio y la caída final de Acre como último puesto cruzado, último puesto cristiano en Tierra Santa, fue un siglo después, exactamente un siglo después, en 1291, con lo cual probablemente la importancia de Acre amplió, ¿no? Esa presencia cristiana en Tierra Santa durante 100 años, ¿no? Que no es poco. Y además se mantuvo como capital, ¿no? Digamos que del reino latino. El reino latino de Jerusalén se creó con la conquista de Jerusalén. Hubo más reinos, ¿no? Principados, etcétera. Pero bueno, digamos que el reino era la parte principal. Jerusalén, al fin y al cabo, eran los santos lugares, ¿no? Donde había fallecido Jesucristo, ¿no? Por eso la importancia que tiene para los cristianos, ¿no? Y se mantuvo como capital tras la caída de Jerusalén y desde la recuperación de Acre, porque tras la caída de Jerusalén se cayeron muchas plazas, no todas, pero cayeron muchas plazas, entre ellas Acre. Pero bueno, desde como hemos comentado, ¿no? Desde la recuperación en julio de 1191 de Acre, de San Juan de Acre desde entonces, bueno, hasta la definitiva caída en 1291, de esos 100 años, fue la capital de ese reino latino que no pudo conseguirse con la capital en Jerusalén, pero bueno, se mantuvo en San Juan de Acre, ¿no? Como hemos comentado, el contexto es la tercera cruzada, ¿no? Esa tercera que fue promovida, esa cruzada que fue promovida precisamente por el Papa Gregorio VIII, ¿no? Tras la caída de Jerusalén. Jerusalén había caído en 1187 y esta cruzada comenzó en 1190. Bueno, la caída comenzó antes, evidentemente, pero bueno, la llegada fue en 1191. Porque, claro, el problema de estos movimientos, de estas logísticas, ¿no? En estos tiempos, era que tardaba mucho en llegar. Estamos hablando que
Por un lado tenemos el rey de inglés, por otro lado el rey francés, y por otro lado vamos a tener, que no hemos comentado, ¿no? El emperador, es decir, de Centro Europa, con lo cual, claro, tardaban mucho en moverse, con lo cual, bueno, digamos que, como hemos comentado, en 1187 cae Jerusalén, ¿no? A mano de Saladino, cuando, pues tras la lamentable derrota por parte de los cristianos en los cuernos de Jatim, que provocó pues una pérdida enorme de hombres y del gran ejército, ¿no? Que protegía Jerusalén, con lo cual, bueno, en poco tiempo, en muy poquitos meses, pues pudieron recuperar, las tropas de Saladino pudieron recuperar Jerusalén, y bueno, pues Gregorio VIII pues, promovió, ¿no? Santa Cruzada, ¿no? Por los criticaba, o mejor dicho, justificaba esa caída de Jerusalén por los pecados, ¿no? De los cristianos en Europa. Bueno, en fin, había que llamar de nuevo a la cruzada a ver qué reyes respondían, y bueno, pues fue, pues como hemos comentado, ¿no? El rey de Francia, Felipe II, el rey inglés, Ricardo I, ¿no? Que fue el gran protagonista que hemos comentado, y Federico I Barbarroja, que era el emperador del Sacro Imperio. O sea, estamos hablando que fueron ilustres personajes los que promovieron esta cruzada, ¿no? Para los gastos, evidentemente, para los fondos de la expedición, que había que mover a mucha gente, aunque no estamos hablando de grandísimos contingentes como pudiéramos imaginar, pero aún así tendrían que trasladarlos en barco, como le ocurrió a Ricardo y a Felipe, y por tierra, desgraciadamente para él, como ahora comentaremos, a Federico, con lo cual, bueno, necesitaban grandes cantidades y grandes contingentes de dinero para poder sufragar, ¿no? el coste de estos desplazamientos, ¿no? Para eso se promovió el llamado diezmo de Saladino, ¿no? Es decir, impuestos para que la gente pagara para poder desplazarse, ¿no? ¿Lograron grandes victorias? Probablemente sí. Es decir, de hecho, todas las victorias, todos los enfrentamientos con Saladino se contaron por victorias, ¿no? Pero sin embargo no lograron el objetivo, el cual era el objetivo, ya hemos comentado, el objetivo era la recuperación de Jerusalén, ¿no? Que habían perdido 4 años antes. Con lo cual, por eso siempre podemos indicar que no fue un éxito total. Fue un éxito, digamos, podemos denominarlo un éxito a medias, porque no se cumplió el objetivo principal. Simplemente por comentar, ¿no? Hubo 8 cruzadas, casi todas terminaron en fracaso, salvo la primera, que es la primera, la que se tomó muchas plazas, ¿no? Y se crearon esos reinos o esos principados, probablemente porque llegaron en un momento en el que el mundo, el Islam o la zona estaban divididos, ¿no? Sirios, egipcios, etcétera, y se unificaron bajo las armas de Saladino, ¿no? Con esa dinastía de los ayubíes que formó, con lo cual digamos que les fue relativamente más fácil conquistar en un momento en el cual había muchas disputas entre los propios musulmanes, ¿no? La segunda, evidentemente, fue un desastre, ¿no? Fueron directamente contra Damasco, fíjate, cayeron ahí estrepitosamente, ¿no? Los cruzados, ¿no? Y luego, pues prácticamente el resto fueron todos fracasos. Destacar, por ejemplo, la quinta cruzada, que sí es verdad que se recuperó Jerusalén durante 15 años, pero lo hicieron de forma pacífica y sin como se puede decir, sin lanzar una flecha. Es decir, fue mediante la diplomacia y sin ninguna batalla, pero bueno, digamos, 15 años después volvió otra vez a manos de los musulmanes para no recuperar a los cristianos nunca más, ¿no? Y las dos últimas, que fueron lideradas por el rey francés, San Luis, pues fueron realmente fracasos, ¿no? De hecho, la última, en el último momento, digamos, ¿no? Pues falleció el propio rey, ¿no? A las puertas de Túnez, y ya ningún papa se atrevió, ¿no? a volver a intentar movilizar ninguna cruzada, con lo cual, como ya hemos comentado, pues terminaron prácticamente todas en fracaso. Vamos a centrarnos ya en la toma de Acre, ¿no? Como ya hemos dicho, que tras la derrota en la batalla de los cuernos de Jatim a manos de Saladino y la caída posterior de Jerusalén, se perdieron más plazas, ¿no? Y entre ellas Acre. Acre fue una de las que cayeron, y entonces, aprovechando la llegada a Tierra Santa de algunos refuerzos, pues Guido de Lusignan, que fue el último rey de Jerusalén, podemos considerarlo incluso el rey en el exilio, ¿no? Pues intentó tomar un poco la iniciativa, no había tenido
muy mala prensa, ¿no? En la época, porque al fin y al cabo había dejado caer Jerusalén. Con lo cual, bueno, pues digamos que esa iniciativa puso sitio a Acre en 1189. Sin embargo, no tenía un gran ejército, con lo cual era bastante complicado. De hecho, fue un asedio bastante largo en el tiempo, ¿no? De hecho, terminó siendo sitiado por la retaguardia por parte de tropas que envió Saladino, ¿no? Es decir, se formó un doble cerco. A mí me recuerda, ¿no? Esto, por ejemplo, si habéis estudiado alguno a Julio César, en la toma de Alesia, que hicieron lo mismo, es decir, mientras él reforzaba o asediaba, mejor dicho, Alesia, el resto de pueblos francos trataron, además movilizaron muchísimos hombres para acabar con ese cerco, y lo que hizo fue una empalizada por fuera para detener por un lado a los francos que llegaban en la retaguardia y seguir asediando a Alesia. No me recuerda mucho a esto cuando pienso en ello, digo, bueno. Como hemos comentado, pues bueno, Guillaume Signan, imaginaros, está en medio de dos ataques, ¿no? El que está realizando contra la guarnición y los que manda Saladino. Con lo cual, pero claro, todo cambia en el momento en que llegan esos reyes que hemos comentado, ¿no? Felipe y Ricardo. Digo llegas porque hay que poner la palabra llegada, la tenemos que poner entre paréntesis, porque no llegaron los tres. Llegaron solo dos. O sea, empezaba mal regular la cosa. Fíjate, estamos hablando de unos nombres muy importantes, ¿no? Pero Federico I nunca llegó a Acre, ¿no? Es decir, como hemos comentado, Ricardo y Felipe evidentemente llegaron por mar, pero Federico lo hizo por tierra. Atravesó por la zona no sin problema, la zona de Bizancio. Los bizantinos siempre navegando entre dos aguas, ¿no? Un poco a favor o en contra, ¿no? de estas cruzadas. Pero cuando llegó a territorio musulmán, de hecho en el sultanato del Rum, que por cierto obtuvo grandísimas victorias, con lo cual la cosa entiendo que para él pintaba bien, ¿no? Pero desgraciadamente intentó atravesar un río y se ahogó por toda la panoplia que llevaban los caballeros de esta época, ¿no? Con lo cual, bueno, ya digamos que, claro, su ejército no se disolvió, unos volvieron, otros llegaron a Tierra Santa. Durante un año estuvieron dirigidos por su hijo, pero que también falleció, es decir, tampoco terminó de llegar el hombre a Tierra Santa, y al final, bueno, pues todo se puso en manos del duque de Austria, que lo comentaremos más adelante porque es un personaje muy importante, sobre todo para Ricardo, ¿vale? Pero bueno, digamos que ya esto empezaba a regular, pero bueno, Felipe II de Francia fue el primero en llegar. Se había partido de Marsella en 1190, en agosto de 1190, y llegó a Tiro en abril de 1191. Y directamente Tiro está un poquito más al norte de Acre, pues directamente se movieron su ejército pues al asedio, ¿no? a participar en la toma de Acre. Ricardo I, sin embargo, había partido de Dartmouth en julio de 1190, más o menos incluso antes que Felipe, pero tuvo un viaje algo más movidito, ¿no? Primero pasó por Lisboa, por ejemplo, pasó por Marsella, pasó por Sicilia, donde pasó algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se incorporó a la flota Berenguela de Navarra. Berenguela de Navarra era la hija de Sancho VI, el rey navarro, ¿no? Y el siguiente escalón en este viaje fue Chipre, que por cierto Chipre estaba controlada pues por un bizantino díscolo y fue tomada por la fuerza a este personaje, a un usurpador, ¿no? que podemos denominarle, y fue en Chipre donde se casó con Berenguela. Berenguela de Navarra se casó con Ricardo aquí en Chipre. Es decir, fíjate todo lo que ha pasado en este viaje y todavía no ha llegado a Tierra Santa, ¿no? Este matrimonio iba a tener también problemas para Ricardo. Ricardo va a acumular problemas en el poco tiempo que estuvo, no llegó a 2 años, en Tierra Santa. Con lo cual, digamos que entre abril y junio llegan esos dos reyes, estos sí llegan a Tierra Santa, y evidentemente cambia el sentido del asedio, multiplican por mucho, ¿no? el número de contingente, tanto para defenderse por la retaguardia de los ataques de Saladino, como para tomar finalmente en menos de un mes, o en un mes, el 12 de julio, la plaza, ¿no? Estamos hablando que multiplicaron por 4 el contingente, el número de soldados. Más o menos entre los que tenía Guy de Lusignan y los que aportaron los reyes de Francia y de Inglaterra,
se estima que más o menos pudieron alcanzar unos 40.000 soldados, que es bastante, es muchísimo para los ejércitos que se movían en este tiempo. Y de los 40.000 había cerca de 2.000 caballeros pesados, es decir, que eran, digamos, la élite de estos ejércitos, ¿no? Los tanques de entonces. Frente a ellos, pues había cerca de 5.000, como máximo llegó a haber cerca de 5.000 defensores, que si bien fueron refrescándolos desde el exterior, pero y los cerca de 20.000, probablemente incluso menos, que pudo reunir Saladino para acosar a los cristianos, con lo cual, bueno, los asediadores con esa caballería pesada frente a la caballería ligera, que era la mayoría del ejército de Saladino, pues, bueno, añadimos máquinas de asedio y además el gran liderazgo de Ricardo, que era un gran militar, era mucho mejor militar, bueno, realmente él quería y disfrutaba mucho más con la guerra que reinando en Inglaterra. De hecho, pasó muy poquito tiempo en Inglaterra. Y bueno, por fin, ¿no? Y tras 2 años de asedio, es decir, uno de los asedios bastante largos, de los más largos probablemente de la Edad Media, pues después de 2 años de asedio, pues lograron una gran victoria, ¿no? Fue celebrada después de la caída de Jerusalén y de gran parte de plazas, pues bueno, de nuevo una victoria, pues fue, digamos, muy, muy festejada, ¿no? Además de liberaron muchos prisioneros cristianos que estaban en la plaza y obtuvieron mucho oro. El reparto de botín también creó fricciones, ¿no? Entre Felipe y Ricardo, que fueron acumulando, que ahora comentaremos un poco que esto no va a terminar bien entre ellos. Y además de la celebración de la victoria va a tener consecuencias fatales para Ricardo. Ya hemos comentado antes la boda. Es que voy acumulando para luego decirlo todo, ¿no? La boda con Berenguela le va a crear problemas y la celebración de esta victoria también le va a crear problemas. Simplemente lo dejamos ahí. Y también llegó uno de los puntos, probablemente de los momentos más oscuros, ¿no? De la historia de Ricardo. ¿Por qué? Porque apresó a mucha gente que estaba en Acre, muchos musulmanes, solicitó a Saladino un rescate de los prisioneros, una cantidad grande de oro, evidentemente, pero al no cumplir las exigencias que quería Ricardo, al dilatarse en el tiempo, etcétera, ordenó ejecutar a cerca de 2.700 prisioneros, lo cual fue pues un punto bastante negativo, ¿no? Porque probablemente no había necesidad de hacerlo. Ya se había tomado Acre, pero ya hemos comentado, no era el objetivo. El objetivo era un punto inicial muy importante, porque era punto logístico, centro logístico, ¿no? Para recibir más contingentes, ¿no? Para continuar con las cruzadas. Pero debían continuar en camino hacia Jerusalén y vieron en Jaffa, en el puerto de Jaffa, digamos, un punto fundamental para el asalto final a Jerusalén. ¿Por qué el puerto de Jaffa, que estaba más al sur, ¿no? De Acre, perdón? Porque era el gran puerto, el puerto relativamente grande, más cercano que había a Jerusalén. Es decir, Jerusalén, si no recuerdo, estaba 50 o 60 kilómetros aproximadamente del mar, con lo cual, digamos que era un punto necesario, ¿no? para el asalto a Jerusalén. Lo que ocurre es que aquí volvía los problemas, ¿no? Para esta expedición, esta tercera cruzada. ¿Qué pasó? Pues que apenas 2 semanas después de la toma de Acre, Felipe II decide abandonar la expedición. Abandonó Tierra Santa, solo estuvo 3 meses, ayudó a conquistar Acre y se fue, decidió irse. Y ahora nos tenemos que preguntar qué le llevó a irse a volver a Francia, ¿no? Porque en principio tenía una misión, ¿no? Una misión encomendada por el Papa, que era la conquista de Tierra Santa. Pero no llegó ni siquiera a intentarlo. Entonces tenemos aquí que navegar un poco en esa rivalidad entre Felipe II y Ricardo I. Mucho se ha hablado, algunas con pruebas o con textos o con historiografía que lo avale, y otra pues simplemente dimes y diretes, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Vamos a hablar primero de eso que hemos comentado antes, que ocurrió entre Sicilia
y Chipre. Como hemos comentado, se casó con Berenguela de Navarra. Pero el rey Ricardo se había comprometido previamente a casarse con Alais de Francia. ¿Quién era? Era la hermana, una hermana, hermanastra en este caso, porque era hermana de parte, solo de madre, del rey Felipe II. Con lo cual, finalmente, ¿por qué decidió casarse con Berenguela de Navarra? Pues por una sencilla razón. No se llevaba bien con Felipe de Francia, pese a que hay una supuesta, hay de una relación sentimental entre ambos reyes, que no hay ninguna prueba, ¿no? Los cronistas ingleses de la época lo dejaban caer, ¿no? Decían ciertas cosas. Lo que se sabe es que, claro, se ha usado mucho en la supuesta homosexualidad del rey Ricardo, ¿no? ¿En base a qué? Pues en que mostraba poco interés en su mujer. De hecho, no tuvo hijos. No tuvo hijos con Berenguela de Navarra. Pero bueno, ese no es el caso. Aquí la razón por la que se casa con Berenguela y no con Alais es que Inglaterra tenía territorio en la zona de Normandía, la zona de Aquitania. Tenía terrenos pues que eran fuente de conflicto con Francia. Conflicto continuo, ¿no? Entonces, Ricardo pensó que era mucho más fácil tener un aliado cerca de esos territorios, que estamos hablando evidentemente de Navarra, antes que hacerlo con Francia, ¿no? Entonces, bueno, eso ya empezó a crear bastantes problemas, ¿no? con Felipe II. Como ya hemos comentado, la existencia de esos territorios, ¿no? Conflictos continuos, ¿no? De hecho, se piensa que Felipe II huyó de Tierra Santa, o se fue de Tierra Santa, mientras Ricardo I seguía en Tierra Santa, apoderarse de estos territorios, ¿no? que había en Francia. También como hemos comentado, tras la derrota y la pérdida, mejor dicho, de Jerusalén, Guido de Lusignan había sido el último rey de Jerusalén, pero había, digamos, diferentes aspirantes a un futuro reino, ¿no? Porque bueno, todavía se pensaba que iban a volver a conquistar Jerusalén, ¿no? Es decir, a Guido de Lusignan, digamos que no le daban la suficiente credibilidad después de la pérdida, después de la batalla de los Cuernos de Jatín, de la lamentable derrota que habían tenido, y de la pérdida, evidentemente, de Jerusalén. Digamos que no apoyaban, la mayoría no le apoyaban, y apoyaban, sin embargo, a Conrado de Monferrato, ¿no? Que era el príncipe de Tiro. Y precisamente, Conrado, era apoyado por Felipe, y sin embargo Guido de Lusignan era apoyado por Ricardo. ¿Por qué? Pues porque Guido de Lusignan tenía territorios en Aquitania, y no recuerdo si en Aquitania o Normandía, creo que era Aquitania, o por la zona de dominio inglés, con lo cual digamos que era vasallo del rey inglés, ¿no? Por eso evidentemente Ricardo apoyaba. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que digamos que en una especie de votación de notables o en una especie de elección de notables de Tierra Santa eligieron a Conrado de Monferrato como futuro rey del reino latino de Jerusalén. ¿Qué pasó? Pues que Monferrato fue asesinado. No se sabe por quién. Algunos acusaron al estar detrás, mejor dicho, a Ricardo I, a Ricardo Corazón de León. Nunca se probó, nunca se supo quién era el gran nombre que estaba detrás, pero bueno, realmente sucedió eso, es decir, Conrado fue asesinado, ¿no? Con lo cual, más tiranteces, como ya hemos comentado. Y luego Ricardo fue el gran líder desde el principio, desde que llegó, porque era un gran líder militar, era un personaje que era capaz, ¿no? de guiar una batalla a la victoria. Y claro, eso despertó recelos, ¿no? Por parte de Felipe, probablemente, que era un rey también, no podemos olvidarlo, e incluso, como hemos comentado, el botín, ¿no? El reparto también, hubo problemas entre ambos, con lo cual, digamos, esta amalgama esta cantidad de problemas era un caldo de cultivo que Felipe dijo: aquí me quedo, continúa tú, y se fue. Con lo cual, estamos hablando que prácticamente acaban de llegar a Tierra Santa y solo hay un rey, ¿no? De la famosa Cruzada de los Reyes, con lo cual ya pues, en este momento debemos hablar de la Cruzada del Rey, porque ya la Cruzada de los Tres Reyes ya tenía poco de plural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, pues Ricardo no se achantó y decidió continuar con su ejército y con el resto de aliados que había en Tierra Santa, y marcharon sobre Jaffa, ¿no? Que era, como hemos comentado, el puerto clave, ¿no? Para el asalto. Evidentemente, durante este camino pues fueron hostigados, ¿no? La idea fundamental
de Saladino era cansar, ¿no?, al ejército cristiano en un territorio que era hostil, porque no era su territorio. Y finalmente, camino, ¿no?, de Jaffa, antes de llegar en Arsuf, hubo una batalla, probablemente la única batalla, ¿no?, probablemente, vamos, fue la única batalla en campal realmente, porque el resto fueron asedios, que hubo entre ambos. Y también fue una gran victoria cruzada. Es decir, esto sucedió el 7 de septiembre de 1191. Es decir, en julio, en 12 de julio, habían tomado Acre y esto fue en septiembre. Es decir, estamos hablando de 2 meses después, ¿no? Y realmente fue una gran victoria, pero poco más. Tras esta victoria, llegaron a tiempo, ¿no?, para recuperar Jaffa. Saladino también lanzó ataques para mantener el control de Jaffa y no lo logró, con lo cual podemos decir que hasta ese momento tenían controlado totalmente todo. Es decir, habían recuperado Acre, habían logrado una victoria en Arsuf y habían llegado hasta el puerto de Jaffa, que controlaban totalmente, ¿no? El siguiente paso, obviamente, era la toma de Jerusalén, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no se realizó ni siquiera un intento serio. Es decir, no hubo ningún intento ni ningún acercamiento real en plan batalla a Jerusalén. ¿Por qué? ¿No? Es otro de los temas pues que la historiografía se ha preguntado, ¿no? ¿Cuál fue la razón? Porque probablemente tenía tenía la capacidad militar, ¿no?, para recuperar Jerusalén, pero no lo hizo. ¿Qué razones ha dado gran parte de la historiografía? Pues que Ricardo llegó a entender, o entendía, mejor dicho, que podría recuperar Jerusalén, probablemente lo hubiera hecho, pero era consciente de que no podría mantenerlo. Estamos hablando de que está alejado del mar y en un territorio hostil. Incluso en un territorio, los territorios cristianos estaban enfrentados entre sí, ¿no?, por el poder, con lo cual era consciente, él no se podía quedar eternamente en Tierra Santa. Ya sabía de las andanzas de Felipe, también tenía problemas en casa me refiero en su país, ¿no?, como ahora contaremos, con lo cual ambos bandos, digamos, que estaban exhaustos, por cierto, de tanto poco tiempo, pero muchas batallas. Fíjate, la toma de Acre, hostigamientos continuos, la batalla de Arsuf, la toma de Jaffa, con lo cual no habían tenido tregua. En relativamente poco tiempo no habían tenido tregua, ¿no? Con lo cual, digamos que el acuerdo entre Saladino y Ricardo estaban condenados a entenderse, ¿no? Y como ya hemos comentado, Ricardo sabía perfectamente de las andanzas de Felipe II, ¿no?, que había vuelto y que está para atacar las posesiones inglesas. Pero no solo eso, sino que en su propio territorio, su hermano, el famoso Juan Sin Tierra, muy cinematográfico, muy denostado por el cine, por cierto, que se llamó así, ¿no?, porque su padre le dio una exigua, Enrique II, su padre, le dio una exigua herencia, que era tan pequeña, que prácticamente no era nada, pues se le llamó al pueblo Juan Sin Tierra. Además, había tenido muchos problemas de salud. De hecho, nada más llegar a Tierra Santa, estuvo un tiempo en cama. Bastante aquejado, ¿no?, con fiebres y tal. Me imagino aquejado pues de un clima y de un territorio muy diferente, ¿no?, al que vivía habitualmente, ¿no? Estuvo varios días, como ya hemos comentado. Y luego, incluso durante la batalla de Jaffa, también estaba muy debilitado, ¿no? Eso no significó que no estuviera pendiente continuamente de dirigir, ¿no?, militarmente al ejército, ¿no? Dicen que incluso Saladino, ¿no?, en digamos esta extraña relación de caballerosidad que tuvieron ambos, ¿no? Dicen que incluso Saladino envió a su propio médico personal y le envió frutas y le envió incluso hielo de las montañas y tal, ¿no? O sea que en ese sentido fue una relación, o ha quedado, o probablemente sobredimensionado, ¿no? Porque estas cosas, para los cronistas, ¿no?, hablar de la caballerosidad, de lo bien tal, siempre luego es muy fácil, ¿no?, que lo dimensionen. Pero sí es verdad que y alguna curiosidad más que comentaremos ahora. Simplemente por terminar un poco esta paz, ¿no?, en este tratado. El acuerdo se firmó en septiembre de 1192.
Para recordar simplemente, la batalla de Jaffa había sido el 5 de agosto, con lo cual en muy poquito tiempo se llegó al acuerdo. ¿Y qué forma este acuerdo? Pues principalmente, pues el libre acceso de todos los peregrinos cristianos a Jerusalén, sin ser hostigados por los musulmanes. Es decir, seguía siendo controlado por los musulmanes, pero por lo menos los peregrinos podían peregrinar, bajo la redundancia, a los santos lugares, ¿no? Y también se firmó una tregua sin ningún tipo de ataque militar entre los bandos hasta 1196. Es decir, una tregua de casi 4 años, ¿vale? Y esto más o menos fue lo que acordaron. Y simplemente como curiosidades, ¿no?, de esta relación, que es bastante interesante, por cierto, entre Saladino y Ricardo, que aunque podáis haber encontrado alguna escena de entrevista, nunca se entrevistaron, nunca coincidieron. Eso no es verdad, no hay ningún registro, por lo menos, que lo corrobore, aunque sí, a veces ves algunos actos con un pañuelo o una espada y tal. Bueno, en fin, esas cosas que son leyendas y poco más, ¿no? Todo lo que realizaron fue a través de intermediarios, ¿no? Y otra cosa muy curiosa es que hubo una supuesta propuesta, por cierto, de matrimonio entre la hermana de Ricardo, que era Juana, y Alaldín, también llamado Salacino, que era el hermano de Saladino, ¿no? La idea que inicialmente que podían tener era no solo una paz duradera, ¿no? Fíjate, uniendo ambos bandos, sino también una gobernanza común de Jerusalén, ¿no? Finalmente era muy difícil, ¿no? Era muy complicado, ¿no? La hermana de Ricardo, Juana, que por cierto había sido rey de Sicilia hasta pocos años antes que había fallecido su marido, pues no estaba de acuerdo en casarse no estaba conforme en casarse con un musulmán, y evidentemente Alaldín tampoco quería casarse con una cristiana, con lo cual difícilmente podían llegarse a un acuerdo. Pero bueno, ahí está la curiosidad. También algunas crónicas cuentan que Ricardo perdió su caballo durante uno de las acciones previas a la defensa de Jaffa, y Saladino le envió un emisario con 2 caballos de regalo. O sea, este tipo de cosas, esta caballosidad y respeto mutuo, que como ya hemos comentado, probablemente exageradísimo, pero bueno, que algo habría probablemente, ¿no?, para cuando muchas crónicas sí que destacan ese tipo de acciones entre ambos, ¿no? Y pues aquí un poco queda la estancia de Ricardo en Tierra Santa. Pero claro, no iba a ser tan fácil como pudiera ser coger un barquito y volverse a casa. Ricardo, como ya hemos comentado, en el viaje de ida, las cosas no fueron cortas, y hizo muchas cosas, como ya hemos comentado, entre ellas tomar una isla, que por cierto luego se la vendió a los templarios. Pero claro, vamos a hablar un poco, ya para terminar un poco este podcast, para no alargarlo mucho más, pero me parece súper interesante, es el regreso de Ricardo a casa, el largo regreso de Ricardo a casa. ¿Y qué le pasó? Bueno, vamos a ver. El rey abandona Tierra Santa el 9 de octubre de 1192. Es decir, considerando que había llegado en junio de 1191, estuvo un año y pico, es decir, poco más de un año. Año y poco, muy poco, o sea que realmente no estuvo mucho en Tierra Santa, y aún así fue el que más estuvo. Recordamos que el rey Felipe II estuvo 2 semanas, o sea que, en fin, bueno. Había llegado por mar, ¿no? Hemos comentado, vía Chile, vía Sicilia y vía Chipre. Chile estaba un poco más lejos, todavía no sabía nada de Chile. Pero, si bien inicialmente sí que inició el viaje por mar, tenía ciertos peligros, bastantes peligros. Lo primero, Francia, ¿no? Pasaba por territorio francés. No podemos olvidar que en la ida había pasado por Marsella, había parado en Marsella, de hecho. Había más zona de piratas y corsarios. El Mediterráneo siempre ha sido fuente bastante peligrosa. Y además estamos hablando de octubre. Entramos en el periodo de otoño-invierno, que siempre entonces, con aquellos barcos todavía, eran mucho más difíciles. De hecho, en invierno no se navegaba en gran parte. En el Mediterráneo se guardaban hasta tiempos mejores, ¿no? Con lo cual, bueno, además, una tempestad, ¿no?, que tuvieron cerca de la isla griega de Corfú, ahí en el mar Jónico, bueno, pues decidió continuar por vía terrestre el camino, lo que fue
lamentablemente fue un error, como ahora vamos a demostrar, ¿no? Debía evitar entrar en territorio francés, como hemos comentado, la relación con Francia era bastante desastrosa. De hecho, estaban y seguirían después, que bueno, luego haremos un pequeño comentario, pero seguirían luchando y batallando prácticamente hasta los últimos tiempos de Ricardo. El caso es que decidió atravesar por la zona de Austria, pero curiosamente se puso un disfraz de peregrino. Entonces, claro, tenemos que comentar por qué decide ir. Era un rey, al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué decide ponerse un disfraz de peregrino? Por cierto, fue reconocido, dicen que por un anillo, y fue apresado por el duque de Austria, Leopoldo V, ¿no? ¿Y quién es este Leopoldo V? ¿Quién es este Leopoldo V? Pues fue importante, bastante importante. No lo hemos nombrado hasta ahora. Vamos a hacer ahora la introducción. Leopoldo V había participado en la cruzada junto con los reyes. La toma de Acre participó. De hecho, él venía con el contingente de Federico I Barbarroja, como hemos comentado. Muere Federico I Barbarroja cruzando un río. Su hijo muere también poco después, en enero de 1191, es decir, antes de que los reyes de Francia y de Inglaterra llegaran siquiera a Tierra Santa, y él fue el que se hizo cargo de los restos, ¿no?, de ese ejército, los que podían aprovechar para llegar a Tierra Santa, como así sucedió, y como participó en la toma de Acre junto a Ricardo y a Felipe, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pero tras la victoria, pues lo que hemos comentado antes. Si recordáis, he comentado que las celebraciones iban a crear un problema grave para Ricardo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué celebraciones estamos hablando? Pues se izaron las banderas, los estándares de Ricardo, de Felipe, probablemente del Reino Latino, de Jerusalén, y también los de Leopoldo V, el emblema del duque de Austria. Lo que ocurre es que Ricardo consideró que el duque no tenía el rango suficiente para que los emblemas o los estandartes estuvieran junto con la de los reyes, con lo cual ordenó quitar su emblema. Con lo cual esto, claro, se lo tomó regular, ¿no? El bueno de Leopoldo, porque es una humillación pública, estamos hablando, claro, y digamos que se la guardó. Entonces, claro, cuando lo detuvo, cuando sus hombres lo detuvieron y lo llevaron ante él, pues claro, diría, esta es la mía, ¿no? Él lo que hizo fue también llevarlo ante el emperador, ante Enrique IV, y lo que hicieron, bueno, fue pedir un rescate enorme. O sea, se habla de 150.000 marcos de plata. El cambio entonces, si lo queremos ver un poco para crear un poco la dimensión del dineral que era, se consideraba que eran 2-3 veces lo que ingresaba el reino inglés en un año. Imaginaros todo lo que ingresa en 3 años, pagárselo para rescatar a su rey. O sea, la verdad es que fue que, por cierto, el dinero se pagó, tardó tiempo en reunir esa cantidad tan enorme de dinero, que se repartieron, por cierto, tanto el duque como el emperador, ¿no? Que quedaron tan contentos. Y bueno, pues en febrero de 1194, es decir, año y medio estuvo de prisionero del duque de Austria, fue finalmente liberado y por fin pudo llegar a su Inglaterra natal, que llegó en marzo de 1194. Si recordáis, había salido, creo que fue en julio de 1190, con lo cual prácticamente había estado un poquito menos de 4 años, casi 4 años, desde que partió a Tierra Santa hasta que llegó, con lo cual digamos que ya fue un viaje bastante ajetreado, que por cierto, tenemos que decirlo, es decir, lo que hicieron, lo que hizo realmente este duque de Austria era algo ilegal. ¿Por qué? Porque según el derecho canónico no se podía capturar ni a un cruzado ni hacer uso de sus territorios en ausencia mientras estuviera yendo, luchando o de regreso a Tierra Santa. Con lo cual, evidentemente, el Papa en ese tiempo, que era Celestino III, excomulgó a Leopoldo V, ¿no? Pero claro, me imagino, poniéndonos en su caso, diciendo, logró vengar el honor, ¿no?, la humillación que había sufrido en Acre, ¿no? Y además había
había obtenido una auténtica fortuna, ¿no? Con lo cual, bueno, dijeron, excomulgado, pero rico. Y por lo menos recuperado cierto honor, ¿no? Y pues poco más contar, ¿no? Bueno, Ricardo, ya hemos comentado antes, ¿no? Que Ricardo era ante todo un soldado más que un rey. De hecho, a poco de llegar y, digamos, normalizar un poco el tema del trono y las injerencias de su hermano, etcétera, poco tiempo estuvo en Inglaterra porque de nuevo partió hacia Normandía, pues para luchar contra los franceses y para defender esos territorios pertenecientes al reino de Inglaterra y seguir luchando, que era realmente lo que hizo toda su vida. De hecho, para que os hagáis una idea, y ya por terminar, de los 10 años de reinado de Ricardo I, solo pasó 6 meses en Inglaterra. Es decir, prácticamente 9 años y medio lo pasó fuera, bien en Tierra Santa, bien en Francia, pues guerreando y en batallas y en guerras, que es probablemente a lo que tenía mejor tino, ¿no? Y nada más, yo creo que con esto más o menos nos hemos podido hacer una idea, ¿no? De la importancia que tuvo, ¿no? esa toma de Acre, llamada San Juan de Acre, ¿no? Tras la recuperación de los cristianos. Y bueno, pues simplemente deciros que nos vemos pronto en otro episodio. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.